Bueno, en esta oportunidad nos piden encontrar el límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en x más h menos f de x. Todo eso dividido entre h. Y nuestra función f de x es el seno de x. Por lo tanto, vamos a iniciar reescribiendo que el límite que a nosotros nos interesa encontrar es el límite cuando h tiende a 0 de el seno de x más h menos el seno de x. Todo eso dividido entre h. Lo que haremos es evaluar directamente nuestro límite. Y al hacerlo tenemos el seno de x más 0 menos el seno de x. Todo eso dividido entre 0. Al sumar x más 0, eso nos da x. Entonces tenemos el seno de x menos el seno de x dividido entre 0. Al operar en el numerador, seno de x menos seno de x es 0. Entonces tenemos 0 sobre 0, que es una notación que se conoce como forma indeterminada. Lo que indica esta notación es que nuestro límite existe, pero que es necesario reescribir el argumento de nuestro límite de manera que podamos simplificar un factor que se encuentra en el numerador y denominador que está haciendo que se indetermine nuestro argumento de límite. Entonces, a continuación vamos a hacer eso, reescribir este argumento para poder simplificar ese factor que nos está llevando a que nosotros obtengamos la forma indeterminada y de esa manera poder encontrar el límite. Entonces, justamente eso vamos a hacer en esta parte. Dado que tenemos el límite cuando h tiende a 0 del seno de x más h menos el seno de x, todo eso dividido entre h, este argumento del límite lo vamos a reescribir de la siguiente manera. Lo vamos a reescribir el seno de x más h como el seno de x por el coseno de h más el coseno de x por el seno de h. ¿Por qué lo reescribimos de esa manera? Si recordamos, cuando nosotros tenemos el seno de la suma de dos ángulos, eso es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo, más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo. Es por ello que lo reescribimos de esta manera. Una vez habiendo hecho eso, entonces, si notamos, podemos desaparecer el paréntesis, dado que no tenemos ningún signo negativo antepuesto a él. Entonces tenemos el seno de x por el coseno de h más el coseno de x por el seno de h menos el seno de x. Si notamos, el seno de x lo podemos extraer como factor común de estos dos términos. Entonces nos queda factor común seno de x por el coseno de h menos 1 más el término al cual no le sacamos factor común, que es coseno de x por el seno de h. Y todo eso sigue siendo dividido entre h. También aquí podemos notar que podemos distribuir el límite cuando h tiende a 0 de la siguiente manera. Como el límite cuando h tiende a 0 del seno de x por el coseno de h menos 1. Todo eso dividido entre h, más el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x por el seno de h
dividido entre h. Vamos a continuar en la siguiente lámina. Esto es a lo que llegamos en la lámina anterior. Ahora lo que vamos a hacer es seguir distribuyendo el límite, dado que si notamos aquí tenemos un producto de funciones. Podemos tomar el seno de x como una función y coseno de h menos 1 dividido entre h como otra función. De igual manera, aquí donde tenemos el coseno de x por el seno de h entre h, podemos tomar el coseno de x como una función y el seno de h entre h como otra función. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Aquí tenemos el límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? Del seno de x por el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 dividido entre h, más el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 del seno de h entre h. Si recordamos, de coseno de h menos 1 se puede extraer factor común menos 1, de manera que anteponemos menos y reescribimos 1 menos el coseno de h. También hay dos teoremas muy importantes cuando nosotros estamos encontrando el límite cuando la variable tiende a 0 de el seno de la variable dividido entre la misma variable. Y eso nos dice que es igual a 1. También tenemos este otro teorema cuando tenemos el límite cuando nuestra variable tiende a 0 de 1 menos el coseno de la variable dividido entre la variable, eso es igual a 0. En nuestro caso, nuestra variable es h. De manera que si aplicamos el límite cuando h tiende a 0 del seno de x, dado que x no es nuestra variable, entonces podemos tomar el seno de x como una constante. Entonces el límite de una constante sabemos que es la constante. Y el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 menos el coseno de h entre h, eso es 0. Más el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x, como coseno de x también es una constante, entonces nos queda coseno de x. Y el límite cuando h tiende a 0 del seno de h entre h, eso es igual a 1. Entonces, al realizar el producto del seno de x por 0, eso es 0. Y coseno de x por 1 es coseno de x. De manera que el límite cuando h tiende a 0 del seno de x más h menos el seno de x sobre h es igual al coseno de x.